Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate Noticias 16. Recuerden que pueden dar seguimiento a Teledebate a través de YouTube, de Twitter y de Facebook. Estamos llegando a toda la teleaudiencia nacional a través de este canal, el canal 16 de Tricón, 17 de Win Telecom, 18 de Claro y una amplia red de 35 telecables en el interior del país. El pensamiento de este día: cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla cuanto antes. Esto lo dijo ese genial artista del pincel que fue Pablo Picasso. Y hoy en la historia, 9 de octubre del año 1992, el Papa Juan Pablo II arribó al país por tercera ocasión. Anteriormente había estado en República Dominicana durante los gobiernos de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco. En esta oportunidad lo hizo siendo presidente Joaquín Balaguer. Al igual que en visitas anteriores, fue aclamado por una gran multitud de fieles. Ahí pueden ver la cantidad de público que se reunió. La visita del llamado Papa Viajero, cuya estancia se prolongó por 5 días, obedeció a dos grandes eventos: la inauguración de la cuarta conferencia del CELAM y la conmemoración del 500 aniversario del descubrimiento de América. El pontífice ofició sendas misas, la primera en el Faro a Colón y la segunda en la Basílica de Higüey. Durante los oficios religiosos, Juan Pablo II pidió perdón por las ofensas y maltratos inferidos a los indígenas por parte de los colonizadores. Es un hecho casi sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica. Apenas 5 años después de su fallecimiento, fue proclamado santo. Y tirando a fondo, nos cargan al lado. De acuerdo al informe que acaban de dar a la luz pública distintas organizaciones internacionales y el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, parece que con el problema de la inmigración haitiana hemos vuelto al punto de partida en que estábamos antes de que el gobierno dispusiera y ejecutara el plan de naturalización y regularización que consumió más de 2.000 millones de pesos del presupuesto nacional. Según el autor del estudio, el bendito plan ha resultado un fracaso, mientras en el país persiste la discriminación racial contra las personas de ascendencia haitiana. Cierto que hay expresiones de racismo, pero la discriminación aquí, como en todas partes y en los propios Estados Unidos, no se elimina por ley ni decreto. Es un problema cultural, como lo es el machismo, por citar un ejemplo, entre tantos. Pero el informe, como ya es hábito, no deja de ser sesgado. Ni una palabra de la atención que se brinda en los hospitales dominicanos a miles de parturientas haitianas que vienen a dar a luz al país, ni el costo que representa esa atención humanitaria. Y nada de reprocharle a las autoridades haitianas por no documentar a sus nacionales, lo que ha contribuido a que muchos de ellos no hayan podido legalizar su estancia en el país. Como siempre, es a nosotros los que nos cargan el dado exclusivamente. Somos los malos de la película. Y los tiros cortos, señores, tenemos que el fallecimiento del doctor Domingo Porfirio Rojas Nina priva a la sociedad dominicana de un excelente ser humano y una figura pública que desempeñó diversos cargos en la administración con gran eficiencia y dedicación. Era un hombre sin tacha ni mácula. Durante sus últimos años de vida se entregó de lleno a velar por los derechos humanos, de lo que fue en todo momento un incansable cruzado. A su partida deja el legado de una existencia dedicada a servir y plena de justos merecimientos. Reposa en paz. Y para gloria del deporte nacional y satisfacción de Luisín Mejía, el presidente del COT, y ahora miembro del COI, el Comité Olímpico Internacional, y de la entidad CRESO, que preside Felipe Vicini, y les brinda su patrocinio, al igual que a decenas de atletas de alta competición. Los taekwondistas Moisés Hernández y Caterín Rodríguez ganaron sendas preseas doradas
en los Olímpicos Mundiales de Las Vegas. Rodríguez venció de manera espectacular nada menos que al actual campeón del mundo, el africano Sheikh Salah Cissé. Conjuntamente con Luisito Pie, pues tanto Rodríguez como Catherine figuran entre los mejores del mundo en esa disciplina. Y mientras tanto sigue llenando titulares en la prensa escrita y como personaje de actualidad en radio, televisión, en las redes sociales, el famoso Quirinito. Ahora son 6 los suspendidos entre jueces, procuradores fiscales, médico legista y el encargado del Centro de Corrección de Vista del Valle. Todo el entramado de la desaparición del sicario, que sigue sin dar señales de vida, compite con la espectacular fuga del reapresado narco mexicano Chapo Guzmán, ya hoy extraditado a los Estados Unidos, y da material sobrado para una telenovela por entregas y hasta el guión de una película de acción. Y excelente reportaje publicado por El Nacional en su edición dominical del pasado domingo, valga la redundancia, sobre el caos del tránsito en la capital. Ómnibus y conchos destartalados deteniéndose donde quiera, de manera improvisada, para recoger pasajeros, tapones en todas las avenidas y hasta en calles secundarias, motoristas sin casco y en ocasiones cargando 2 y hasta 3 pasajeros, incluyendo niños de brazos, conduciendo en forma temeraria, choferes de vehículos públicos, privados y con placa oficial, violando las más elementales normas de tránsito. No va a ser fácil la tarea de poner un poco de orden en el marco de un desorden tan mayúsculo que se ha venido repitiendo de año en año frente a la desidia de las autoridades. Y la importancia de la industria turística, que hemos resaltado ya en otras ocasiones, nos la ofrecen de manera concluyente la siguiente cifra. Tomando en cuenta el factor multiplicador del sector, el aporte del mismo al Producto Interno Bruto supera nada menos que los 15.000 millones de dólares, esos son cuartos, En cuanto al nivel de ocupación laboral, tomando en cuenta tanto los empleos directos como los indirectos, en actividades que están cercanamente vinculadas al turismo, haciendo unos 900.000 puestos de trabajo, con un volumen salarial que sobrepasa los 4.800 millones de dólares. Hay un detalle de suma importancia: el 54% de los empleos son ocupados por mujeres. En cuanto al aporte en divisas, la suma producida en términos netos es de 2.454 millones de dólares, lo que representa el 54% de las reservas internacionales netas en poder del Banco Central. De ahí retenemos la necesidad de cuidar el turismo como la niña de nuestros ojos. Facilidades hoteleras, buenos precios, calidad de servicio, transporte y sobre todo seguridad. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya vamos a estar enfocando otros temas. Bien, aquí tenemos 2 importantes actividades. La Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores está invitando a la puesta en circulación del libro digital Sacerdotes Sociales, de la autoría de José Gómez Cerda. Esto va a ser el martes 24 de octubre a las 6 de la tarde en el Salón Oval de la Universidad Católica de Santo Domingo. Este libro recoge la obra, los datos de 11 sacerdotes que fueron coherentes con su misión social, y de ellos 4 vivieron en la República Dominicana: Manuel González Quevedo, Francisco Guzmán, Fernando Arango y Monseñor Francisco José Arnay, que fue obispo emérito de la Arzobispado de Santo Domingo. Y por otro lado, el Observatorio de Medios Digitales por primera vez va a entregar premios a los mejores periodistas y medios en el campo del periodismo digital. Va a haber diferentes categorías y además de premios a nivel nacional, pues también va a haber premios por regiones, por Cibao, Santiago, el sur, el este. Fíjense, los que quieran presentar en este caso sus trabajos, estos trabajos tienen que haber sido
divulgados entre el 1 de enero y el 30 de octubre de este año. Y el 30 de octubre, precisamente a las 12 de la noche, es que vence el plazo para poder entregar los trabajos. Y el 21 de noviembre es que se van a entregar los premios en cada categoría. Esto va a ser a las 7 de la noche, un acto formal a celebrarse en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, que patrocina estos premios conjuntamente con el Observatorio de Medios Digitales Dominicanos, de la cual es presidenta la periodista Cristal Acevedo. Bien, hoy precisamente el Banco Central cumple 70 años de haber sido fundado. Si bien inició formalmente sus operaciones 14 días más tarde, el 23 de octubre del año 1947. Ahora bien, lo que la mayoría de la gente ignora es que el órgano superior de la institución es la Junta Monetaria, que está compuesta por 9 miembros, 3 de los cuales son el gobernador del Banco Central, que preside la Junta, el ministro de Finanzas y el superintendente de banco. Son los 3 únicos funcionarios oficiales. Los demás integrantes, sus suplentes, tienen que ser ciudadanos de reconocida probidad, experiencia y conocimiento en materia monetaria, bancaria y económica. Entre las múltiples funciones principales que realiza el banco figuran ejecutar las políticas monetarias y cambiarias, administrar las reservas internacionales, o sea, lo que tenemos en reserva en dólares para poder precisamente financiar las importaciones, controlar la inflación, velar por la solvencia y liquidez del sistema bancario, manejar las tasas de interés y estimular las actividades económicas. Bajo la dirección del gobernador Héctor Valdés Alviso, la institución ha cumplido a cabalidad y de manera eficiente todas esas funciones que le son asignadas por la ley orgánica que lo creó. El país disfruta de una envidiable estabilidad macroeconómica, la tasa de cambio se ha ido reajustando a un ritmo muy moderado y la inflación se ha mantenido de manera consistente en un dígito bajo. Por otro lado, el director general de Impuestos Internos, Magín Díaz, informa que en esa dependencia se han ido llevando a cabo una serie de cambios y procedimientos que van a permitir controlar de manera significativa los niveles de evasión que todavía son muy elevados. En días recientes dijo también que es preciso reducir la cantidad de exenciones, que hay demasiadas exenciones. De hecho, hay no pocas que ya cumplieron los objetivos perseguidos y hay otras que no están teniendo beneficio de ningún tipo. O sea, no tiene justificación. Y eso le cuesta al Estado dejar de percibir miles de millones de pesos anuales. Entonces, es preciso someter a exhaustiva revisión las exenciones, eliminando aquellas que se encuentren en esa situación. Por ahí pudiera haber un buen ahorro de ingresos para el Estado, repetimos, digo, un buen ahorro en una buena captación de ingresos para el Estado. Y también debiera hacerse con las ONGs. Hay que establecer con toda exactitud cuáles están haciendo el uso adecuado de los fondos que reciben del Estado. En una ocasión publicaron una lista, había una cantidad de instituciones que nadie sabe dónde, qué operan, qué se dedican, de nombres totalmente desconocidos. Y después de un penoso periodo de crisis en que el Estado tuvo que acudir en ese auxilio, inclusive hubo que dedicar una suma significativa del presupuesto, y ustedes ya no se acuerdan posiblemente, para contribuir al pago de los trabajadores, del personal, a fin de evitar despidos laborales, ¿no? Las zonas francas han ido en un sostenido proceso de recuperación. No solo se han establecido numerosas empresas, sino que también ha variado la naturaleza de su actividad. Esto es muy importante. Fíjese, anteriormente, gran parte de las empresas pertenecían a la industria textil, posiblemente la mitad. Y eso a veces provocaba crisis, dependiendo pues de cómo estuviera la industria textil a nivel internacional. Pero ahora la participación del sector textil se ha reducido apenas a un 20%. En cambio, la fabricación de productos médicos asciende a un 23%.
El tercer lugar lo ocupan las tabacaleras, el cuarto lo llamado call center, después viene la industria del calzado y las de productos agroindustriales vienen a continuación. La inversión total que hay ahora mismo en Zona Franca es de 4.327 millones de dólares. Pero además ellas hacen un gran aporte en el área de empleo. En buena parte son mujeres las que trabajan en la Zona Franca, y esto es importante. Y en tanto la situación en el despacho de los camiones de recogida se ha ido normalizando ya en el vertedero de Duquesa. Y al principio recuerden que hubo una serie de tranques, bueno, acaban de llegar ahí la nueva administración, había problemas con el camino, estaba enlodado con las lluvias, afortunadamente Obras Públicas fue de una vez a resolver el problema. El alcalde del Distrito Nacional, tal como había prometido, llevó a cabo un amplio operativo de limpieza de la ciudad capital. Mire, ahí participó el personal del ayuntamiento, pero además los miembros de la Junta de Vecinos, y eso es importante, porque los vecinos también tienen que poner de su parte, no pueden estar con los brazos cruzados esperando que le caiga maná del cielo. En total se recogieron más de 7.000 toneladas de basura, eso es basura, y a pesar de eso, la capital ya va a presentar otro aspecto, pero a pesar de eso todavía quedan desperdicios acumulados, aunque la cantidad, repetimos, es mucho menor. La BICOE anunció que esos operativos se van a seguir llevando a cabo los 2 próximos fines de semana hasta dejar la ciudad, mire, como un cristal. Y está dando un buen ejemplo, señores, de servicio público. Mientras otros se dedican a politiquear, él está trabajando. Y esto antes nada más lo veíamos en películas, en la serie CCCI, en televisión. Pero ya por suerte la policía está utilizando la técnica del retrato hablado. Eso se hace a base de testimonios que van dando los distintos testigos y entonces se va creando el perfil, se va recomponiendo el perfil de la persona. Y de esa manera pues se pueden localizar personas que hayan cometido algún delito. Y gracias a ello fue que pudieron establecer, señores, la identidad de una señora que se había robado a un recién nacido de la maternidad. Pudieron rescatar a este y lo entregaron en brazos de su madre, que por cierto es una adolescente de apenas 15 años. Pero aparentemente la secuestradora es otra parturienta que parece que se quedó perturbada porque perdió un bebé. Y si es así, más que prisión, porque no es una delincuente, en ese caso lo que requiere es tratamiento psiquiátrico, porque se trata de una enferma. Así que eso es importante evaluarlo, no hacen nada cometer la presa si en definitiva la mujer lo que tiene es un desequilibrio emocional, que eso lo que tienen que tratarlo son los psiquiatras. Por otro lado, señores, mire, ahí salió una información en el matutino del día sobre la estafa esta que se cometió con un grupo de estudiantes engañados, por el cual están presos, bueno, Jimmy Zapata y otros elementos vinculados a la universidad, incluido empleados de la universidad. Resulta que esta gente, pues, la acusación que empezó sobre ellos es que se le proveyó documentos falsos para entrar en los Estados Unidos como a 18 o 19 estudiantes. Bueno, que eso se fraguó en una aula de la UAS. Entonces, esos estudiantes, según la información, tuvieron que pagar entre 831 y 1.500 dólares por cabeza. Pero además, sus padres tuvieron que firmar un compromiso notarial, dando como garantía 10.000 dólares, como garantía de que no se iban a quedar en los Estados Unidos. Y claro que no se pudieron quedar. Desde que llegaron allí le echaron el guante. Los inspectores de migración fueron los que se ocuparon de que no se quedaran allí. Cuando vieron que toda esa documentación era falsa, bueno, lo pusieron preso, le pusieron grillete, lo humillaron, lo devolvieron para acá deportado como es natural,
y además ahora tienen una sanción durante los próximos 5 años, no pueden entrar en los Estados Unidos, así que ni se pueden asomar al consulado americano a pedir visa, ¿no? Entonces es de este hecho que conjuntamente con otras personas están vinculadas a la alta casa de estudios, está acusado el presidente de la Federación, Jimmy Zapata. Esta ley es inocencia, pero es inocencia donde tiene que quedar despejada en los tribunales y no impuesta por vía de desórdenes, como ocurrieron días atrás, que obligan a suspensión de la docencia, exigiendo que lo pusieran en libertad, como si fuera el hecho de ser presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos fuera un privilegio que está más allá entonces de la ley y de la justicia, no puede ser. Pero además amenazando con que iban a coger candela por los 4 costados de la universidad, oiga eso. Y por otro lado, señores, sigue el pleito ese en torno al movimiento independentista de Cataluña. Hay pruebas sobradas, suficientes. La mayoría de los catalanes prefiere seguir siendo parte de España, entiende que es un disparate. Y ayer hubo una manifestación multitudinaria en Barcelona, pero oponiéndose a la independencia. Quieren seguir siendo españoles, parte de España. Lo cierto es que detrás de ese movimiento, ¿no?, se encuentra además la mano oculta de ciertos grupos políticos extremistas que andan buscando la desintegración del Estado español. Primero pues sería Cataluña, después pues, otras regiones de España. Esa sería la situación. Bien, hacemos una pausa y cuando regresemos pues ya vamos a estar enfocando otros temas de interés. Bien, pues hay un dato ahí muy interesante, salió publicado hoy en el Listín Diario, donde dice que únicamente el 82% de las personas condenadas por la comisión de delitos salen de la prisión antes de cumplir la totalidad de su pena. Ellos se acogen en un expediente establecido en la ley, en el código, que dice que usted puede solicitar la libertad condicional una vez que haya cumplido la mitad de la pena, pero además que haya pagado los daños a que haya sido condenado, y siempre y cuando haya observado buena conducta, o porque padezcan alguna enfermedad grave. Eso no siempre ocurre, ¿eh? Hay gente ahí en La Victoria y en otros lugares con unas enfermedades gravísimas, SIDA, tuberculosis avanzada, y ahí se mueren. Ahora, están excluidos de ese beneficio los reincidentes, libertad condicional. Ahora, hay una cosa que sería muy interesante, y lógicamente no creo que en este caso estemos en capacidad de poder satisfacer esa necesidad, esa conveniencia, que sería conocer la proporción de aquellos que, habiendo recibido dicho beneficio, han vuelto a cometer nuevos delitos, ¿no? Aunque muchos de ellos, bueno, que hayan vuelto otra vez al mundo de la criminalidad, aunque hayan sido reapresados. Así que eso es importante, para saber quiénes realmente fueron rehabilitados y quiénes lo que hicieron fue el allante de que se estaban portando bien para que lo pusieron en la calle a hacer nueva vagabundería. Y miren, en ocasiones hemos estado leyendo, sobre todo en estos días, algunos analistas contados hablan con mucho entusiasmo del espectacular crecimiento económico de China popular, pero se olvidan de un pequeño detalle que es en extremo fundamental, señor. Es la conducción absolutista de ese régimen. Los millones de ciudadanos chinos que permanecen en cautiverio en los campos de concentración, y se llaman laogai. Allí son llevados por externar cualquier crítica al gobierno, o que muestren disidencia política, o por razones de credo religioso.
ahí hubo una secta llamada Falun Gong, donde, bueno, los persiguieron, tenía como 8 millones de militantes y fueron víctimas de una persecución feroz. Y los católicos también. Y todavía la plaza Tiananmen, recuérdense de aquello, hace ya bastantes años, pero nos trae el recuerdo de los estudiantes que ahí se mantuvieron muchísimos días en protesta. ¿Qué reclamaban ellos? Sencillamente mayores derechos, reclamaban libertad. Y aquello terminó de la forma más trágica que puede imaginarse. Metieron el ejército, los ametrallaron y le pasaron por encima los tanques, aplastaron, murieron muchos de esos estudiantes, murieron aplastados. Y otros después, bueno, pues fueron sepultados ahí en esos campos de concentración de soldados gay. Y bueno, miren, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice, bueno, que pronto se iba a reanudar el diálogo, pero resulta que la oposición está negando, dice, ¿qué diálogo es que? ¿Qué diálogo puede haber? Si nosotros establecimos condiciones esenciales, indispensables para entrar en cualquier diálogo, cualquier proceso de negociación, lo primero que usted tiene que poner en libertad a los presos políticos, no los políticos presos, como dice el señor embajador de Venezuela aquí, con un rejueguito de palabras, no, dice que no hay políticos, no hay presos políticos, lo que hay son políticos, pero bueno, pues serán muchos políticos presos porque hay como alrededor de 1000 que se encuentran en prisión. Entonces, mientras no los pongan, esa es una de las condiciones, mientras no los pongan en libertad, no puede haber, en este caso, pues, una negociación seria. Y eso lo había advertido Felipe González, el jefe de Estado de España, que realmente es un estadista, ese sí es un estadista, no este pobre hombre Rodríguez Zapatero que no le alcanza para llevar las maletas. Eso por un lado. Entonces, es lamentable, porque esta sería posiblemente la última oportunidad. Nunca se puede hablar de última, pero bueno, una oportunidad donde estamos prácticamente al filo de la navaja, para ver si se logra darle una solución pacífica a la crisis de Venezuela, donde hasta ahora Maduro se ha estado burlando de todas las negociaciones. Lo que hizo fue ganar tiempo para ver cómo pasaba, en este caso, el periodo establecido para lo que llaman el referendo de revocación, suspendió las elecciones de gobernador, se ha inventado ahora una constituyente que nadie cree en ella, ni dentro ni fuera de Venezuela. Y por otro lado, señores, ojalá, vamos a cruzar los dedos, ojalá se pueda realizar el día por un diálogo serio y se puede llegar a una salida pacífica, a una salida incruenta a la grave crisis de Venezuela. Por otro lado, señores, pues tenemos que el Colegio Médico Dominicano sigue en sus 13. Ahí el amigo Waldo Suero con el apoyo del resto de la dirigencia. Así que de todas maneras, miércoles y jueves, 48 horas de paro en los hospitales. Y como él dice que iba a radicalizar en el movimiento, me imagino que la semana de más arriba, si no hay una solución, como él quiere, porque eso no es solución, es lo que yo quiero, o si no, paro los hospitales. Entonces me imagino que se lo extenderán a 3 días así, hasta Dios sabe cuándo. ¿Y quiénes son los que salen perjudicados? Bueno, ni usted ni yo, que pagamos la seguridad social, que tenemos algunos pesos de más para poder en un momento determinado pues ir a una consulta privada. Pero, señores, hay millones de ciudadanos, de pobres aquí, pobres de solemnidad, que no tienen donde caerse muertos. Y entonces difícilmente pueden conseguir a veces hasta el pasaje. Entonces de ninguna manera pueden ir a una consulta privada, ni mucho menos hacerse ninguna prueba de laboratorio, etcétera, salvo en un hospital público. Y se encuentran vedados de asistencia en este caso. Porque nada, juramento hipocrático aquí es papel mojado. Y por otro lado, señores, pues ahí el procurador adjunto Bolívar Bolívar Sánchez, cuando el Procurador General de la República se enteró de todo este lío de Quirinito, porque estaba ajeno, nadie le dijo nada,
y he oído crítica de por qué no estaba al tanto de que trasladaron. Bueno, en primer lugar, porque esa no es función de la Procuraduría, ¿no? Se supone que cuando un preso ya está condenado y está tras las rejas, que tiene que darle seguimiento a eso a la Dirección de Prisiones, pero no la Procuraduría. Además, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con qué recursos cuenta para eso? Entonces, pero se suponía que cuando es un caso, un individuo de ese nivel de peligrosidad, que está cumpliendo 30 años, que es un sicario, que está vinculado al narcotráfico, etcétera, que cuando hay un traslado de esa naturaleza se le notifique. Cuando, bueno, todo este proceso para que estaba ajeno, cuando se enteró, entonces nombró a Bolívar Sánchez como procurador especial para investigar el caso en profundidad. Entonces corrió la voz de que lo habían, en este caso, amenazado de muerte. Y ahora, bueno, pues tiene desmentido, dice que en ningún momento recibió ningún tipo de amenaza. Así que es importante. A veces hay que tener mucho cuidado porque se ponen a correr bolas, informaciones falsas, y entonces desorientan a la gente. Eso ocurre mucho, lamentablemente, en las redes sociales, que es un gran instrumento de expresión democrática, pero el que lamentablemente alguna gente está haciendo un uso totalmente inadecuado. Eso es penoso, lo utilizan en unos casos para insultar, para difamar, y en otros para inventarse historias, inventarse noticias totalmente falsas, y crean un daño terrible. Y por otro lado, señores, bueno, pues ahí está el caso del padre Johnny. Este padre era de Constanza, tenía varias acusaciones de haber abusado, de abusos sexuales contra menores, y esto desde hace varios años. Entonces, llama la atención el hecho de que en el año 2014 la Procuraduría entonces desestimó el caso, lo archivó como si no hubiera ocurrido nada. Y sin embargo, a veces las críticas que se hacen en la iglesia son totalmente injustas. El Vaticano sí siguió investigando, y entonces ahora comprobó, con base a los indicios que pudo recolectar, que el padre Johnny hay legítima sospecha de que Real efectivamente cometió estos hechos. Entonces lo primero que ha hecho es suspenderlo, ya no puede ejercer más como sacerdote, y para que lo sometan entonces a la justicia ordinaria. Eso es lo que tiene que hacer la Iglesia en cada uno de estos casos, es la primera que da el paso al frente, porque esas son gente que le hacen muchísimo daño a la Iglesia Católica o a cualquier iglesia, porque no solo es con la Iglesia Católica, en otras religiones también han estado ocurriendo situaciones de esa naturaleza. Hacemos la pausa y al regreso pues ya estaremos con el tiro rápido de este día. Al margen de cualquier otra consideración, es de justicia reconocer que el gobierno actual ha puesto especial empeño en el tema de la preservación del medio ambiente. Cuando al anunciarse el gabinete que acompañaría al presidente Danilo Medina en esta segunda gestión de gobierno, se mencionó el nombre de Francisco Domínguez Brito como ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente. No fueron pocos en esa ocasión los que consideraron que era un cargo totalmente extraño a su experiencia, conocimiento y capacidad. Esto hacía razón de que, aparte de haber llenado un periodo legislativo como senador, sus anteriores experiencias en cargos estatales estaban vinculados exclusivamente al ámbito judicial, primero como fiscal del Distrito Nacional, posteriormente como Procurador General de la República. Pocos conocían que había mostrado siempre un interés especial por los temas ambientales y estaba muy al corriente de la necesidad urgente de recuperar los recursos naturales y preservar nuestro depredado hábitat.
Lo demostró desde que tomó posesión del cargo, donde era evidente que contaba con una agenda previa de medidas necesarias y urgentes y el aval presidencial para implementarlas de inmediato. De ahí las disposiciones de rescatar Valle Nuevo, santuario de gran parte de nuestros recursos hídricos, de prohibir la extracción de materiales de construcción de los ríos, de suspender el desguace de los barcos en los ríos Isabela y Osama, y dar comienzo a la labor de rescate de ambos, y de igual modo poner término al conuquismo y desmonte de los haitises, así como de otros parques, y perseguir la quema de árboles para la elaboración de carbón. Tenaz ha sido, por otra parte, la lucha emprendida conjuntamente con la comunidad de Gran Santo Domingo y el Ministerio de Salud Pública para lograr la intervención y manejo del vertedero a cielo abierto de Duquesa, donde en menos de una semana ya se ha logrado la normalización del recibo de los camiones recolectores, con horario extendido a las 24 horas del día. Cuando estaba a las 4 de la tarde cerraban y formaban esos tapones. Lo hacían a propósito. Son acciones concretas dentro de un plan de trabajo mucho más ambicioso, que va a contar con un presupuesto duplicado para el próximo año, lo cual va a permitir incrementar y ampliar la cobertura de trabajo del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Dentro de esa agenda, Domínguez Brito, al participar en el diálogo libre que publica todos los lunes el Diario Libre, afirma que el plan de reforestación ocupa un lugar de suma importancia en la medida en que el problema climático es incidido por la destrucción de los bosques y las áreas protegidas, que lesionan los ríos, los océanos, corales y la capa vegetal. Poder ejecutar ese plan con la mayor eficiencia y urgencia es un factor de suma importancia para enfrentar y reducir los efectos del cambio climático, donde nuestro país figura entre los que pudieran resultar más afectados. Estamos entre los 8 o 9 primeros, entre 160. De ahí la advertencia que hace Domínguez Brito de que el respeto al medio ambiente tiene que cambiar por conciencia o por consecuencia, de esperar que sea tomado como compromiso de conciencia, porque en ello nos va la vida, Bien, mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Y ahora les recomendamos no moverse de frente a sus televisores para que sigan disfrutando de la programación de este canal y posteriormente de la última entrega del informativo de Noticias 16, que los va a mantener muy al tanto de todas las cosas de importancia que ocurren en el país y en el resto del mundo. Así que por nuestra parte, tengan todos un muy feliz y tranquilo resto de la noche. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.